Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Bienvenidos, queridos amigos de Radio María. Hoy, en el espacio El Dios de cada día, reflexionamos sobre el cuerpo de Cristo desde lo que nos aporta la Biblia. Veamos a dónde nos lleva esta contemplación. En el Antiguo Testamento, el cuerpo de Cristo aparece figurado, no explícito. Así, San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, dice que Adán es una figura del que había de venir, es decir, de Cristo. Adán, como primer hombre, representa a toda la humanidad, al igual que Cristo es la cabeza de un pueblo redimido. La creación de Eva a partir del costado de Adán en el Génesis 2:21 simboliza cómo la Iglesia, cuerpo de Cristo, nace de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Luego Adán es el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, como Cristo es el primer hombre, en quien todos hemos sido creados. El cuerpo de Cristo tiene un sentido salvífico y redentor. Otra prefiguración del cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento la tenemos en el Cordero Pascual, en Éxodo 12. El Cordero Pascual sacrificado en Egipto, de tal forma que la sangre del Cordero liberaba a aquellos en cuyas casas estaba puesta la sangre del Cordero a la entrada, y anticipa así la sangre del Cordero, que es la sangre de Cristo, el Cordero degollado en la pasión por amor a cada uno de nosotros, el cual no se rebeló, sino que asume voluntariamente la cruz como un Cordero manso llevado al matadero. Cristo es por eso que es llamado el Cordero de Dios, por Juan en el capítulo 1, en el versículo 29. El cuerpo que debía de ser comido por los israelitas y que está prefigurando la Eucaristía. En el maná, recordemos, en el desierto, en el capítulo 16 del libro del Éxodo. Dios alimenta a los israelitas con el maná, que decían ellos que era el pan sin cuerpo, pero no, al contrario, es el cuerpo de Cristo el que estaba prefigurando el pan del cielo. Luego destaca ese sentido de alimento. El cuerpo de Cristo es el que nos alimenta. Además, tenemos también en cuarto lugar el sentido del tabernáculo y el templo, que en el Antiguo Testamento representaban la presencia de Dios entre su pueblo. Así lo tenemos en Éxodo 25:8. Jesús dice que su cuerpo es el verdadero templo, y la Iglesia, como su cuerpo, es templo del Espíritu. En Isaías 53, al describir al siervo de Dios que lleva el pecado de muchos, indica que el cuerpo de Cristo ha cargado con el pecado. Es una clara profecía sobre la muerte sacrificial de Cristo. Tenemos también la profecía de Ezequiel, cuando ve un valle lleno de huesos secos que cobran vida, recordemos, prefigurando la resurrección de Cristo, y en Cristo la resurrección de todos nosotros, que morimos al pecado para resucitar en Cristo Jesús. Todo esto respecto al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el cuerpo físico de Cristo y la Iglesia como cuerpo de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra, el Hijo de Dios, se hizo carne. Porque Jesús, siendo Dios, toma un cuerpo humano, ese cuerpo que llevó nuestros pecados, que cargó con nuestros pecados, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, nos dice la carta de Primera de Pedro en 2:24. Pero no nos deja sin la contemplación de su cuerpo, sino que tomamos su cuerpo en la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo.
tomad y bebed, esta es mi sangre. Nos dice San Pablo, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, porque Cristo es cabeza del cuerpo de la Iglesia, tal como nos dice Efesios 1 del 22 al 23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Luego Cristo es la cabeza de la Iglesia. Los creyentes somos miembros del cuerpo, llamados por lo tanto a crecer en la unidad y en el amor, pero además el cuerpo glorificado de Cristo, porque después de la resurrección el cuerpo de Cristo es glorificado. Así Jesús expresa que su cuerpo resucitado es el mismo, que Él no es un fantasma. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y en ese cuerpo de Cristo, tal como aparece en Filipenses 3:21, nos dice, transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Porque como Cristo ha resucitado, creemos que resucitará nuestro cuerpo, y como Cristo ha sido glorificado, nuestro cuerpo será glorificado. Luego la entrega del Hijo de Dios por parte de Dios Padre, de su Hijo único, de su Hijo amado, ilumina el sentido de nuestro cuerpo. En la sociedad actual se exacerba el cuerpo, pero sobre todo en cuanto a la imagen externa, la cuestión estética según los cánones sociales, un cuerpo que sea atractivo, porque al atraer con el cuerpo la persona se siente deseada, y lejos de la visión del cuerpo desde la contemplación del cuerpo de Cristo. Claro está, esta visión del mundo. Pero Jesús se hace hombre, toma un cuerpo limitado, se gesta en el seno de María. Asume, por tanto, la condición de niño, las contingencias del cuerpo humano, la enfermedad, el cansancio, el sueño, el hambre, los sentimientos, el desarrollo, el crecimiento, el envejecimiento, aunque Jesús murió con 33 años. Luego Jesús se expresa con todo su ser, también con su cuerpo, expresión de quién es Él. Como hemos visto, por lo que nos ilumina la Biblia, se nos ha entregado totalmente, dejando que hieran su cuerpo. Nos podemos imaginar a Jesús predicando sus gestos, sus acciones, sus milagros, sus ojos, su sonrisa, su porte, la luz y la bendición que emana todo su cuerpo lleno de amor y de bondad. En la transfiguración, su cuerpo transfigurado expresa no de forma opaca, sino visible su divinidad. Y es su cuerpo el que se muestra en el camino de la cruz, porque es Jesucristo, templo del Espíritu. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu, porque tu cuerpo, amigo, es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo muestra lo que llevas dentro. Tu cuerpo está hecho para amar, como el cuerpo de Cristo. Cuidamos nuestro cuerpo porque es un regalo de Dios, porque su destino es la resurrección y la glorificación en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús. No estás llamado a ser un puñado de huesos secos o cenizas, sino que está destinado a la vida eterna. Y nuestro cuerpo mortal quedará revestido de inmortalidad. Aceptar y amar el cuerpo que el Señor nos ha dado es el primer paso. Amarle y cuidarle el segundo. Y esto no porque hagamos de cuidar nuestra imagen un ídolo, sino de cuidar el cuerpo con la moderación que el Señor quiere. Y por último, entregar en esta vida lo que somos, en nuestra expresión corporal también, porque al fin y al cabo el proceso de envejecimiento lo podemos vivir desde aquí, con este sentido de la caducidad del cuerpo que pasa, y vamos viendo ese paso del tiempo en nuestro propio cuerpo, recordándonos la caducidad de la vida y la participación en los sufrimientos de Cristo, hasta la entrega total, hasta el momento de la muerte, donde nos espera la transformación de nuestro cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es solamente uno, así también fuimos bautizados en un solo espíritu para
formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios dispuso a cada uno de sus miembros según un plan bien establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría todo el cuerpo entero? El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni decir lo mismo la cabeza a los pies. Más aún los miembros que parecen débiles, más necesarios son para el cuerpo y los menos dignos. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa El Dios de cada día, haciendo una reflexión sobre el cuerpo de Cristo y sus implicaciones. Desde luego, en este tema no podemos dejar de nombrar a San Juan Pablo II, que expresa de un modo tan profundo en sus catequesis el sentido del cuerpo, que no tiene solo un aspecto biológico, nos dice, sino un significado teológico y espiritual, sintetizando así lo que hemos visto también en la primera parte del programa, porque el cuerpo es expresión de la persona, luego no es solo un conjunto de órganos, sino que manifiesta cómo es la persona, sus pensamientos, su forma de ser y de amar. En segundo lugar, nos dice el Papa que la diferencia sexual, tal como está diseñado en nuestro cuerpo, implica esta vocación a la donación y al amor. Y al fin y al cabo este es el sentido de la sexualidad, el sentido último de la sexualidad, el amor. El cuerpo además es imagen de Dios y tiene un sentido sacramental, haciendo visible lo invisible. El cuerpo está llamado a la resurrección, porque no solo en esta vida tiene valor el cuerpo, sino también en la eterna. Y además, por ello hemos de guardar la pureza y tener respeto por nuestro cuerpo, encontrando así pleno sentido a la castidad, viviendo la sexualidad desde el matrimonio de una forma responsable. Porque Cristo se entregó por amor, y esta es nuestra llamada, entregar nuestro cuerpo por amor. Gran parte de los sufrimientos de Jesús fueron físicos y se infringieron en su cuerpo. Pero la entrega del Hijo de Dios sin reservas hace que acepte ese sufrimiento. En todo lo que dura el proceso de la pasión, se van acumulando un sufrimiento tras otro, hasta el último suspiro, desde los malos tratos en el momento en el que es capturado, pasando por ser llevado y traído con violencia, las bofetadas, los golpes. La flagelación fue una de las torturas más horribles a la cual sometieron a Jesús. Atado a la columna, resiste ser golpeado con el látigo primero y ser despellejado con el flatum, dolor y sangre, en una escena cruel donde los verdugos se ensañan con el reo. Pero el sufrimiento continúa. Es la corona de espinas, más el manto color púrpura, más las cadenas, más los golpes. Tener que soportar el peso de la cruz, el dolor continuo, sin ser cuidado por nadie. El camino hacia el Gólgota y, para rematar, los clavos en las muñecas, en los pies, el ser levantado, padecer hasta la muerte. Si a esto le unimos los sufrimientos psicológicos, no solo físicos, las humillaciones y aberraciones a las que le sometieron, acabamos por contemplar el cuerpo de Cristo vaciado de sangre, donde no había ni un solo espacio de su piel que no hubiera sido pasado por el sufrimiento. La pasión de nuestro Señor nos habla de la entrega más absoluta de todo un Dios, pasando por la muerte y una muerte de cruz, y todo nos habla de una sola palabra, que es amor. Tenemos el cuerpo que Dios nos ha dado, pero buscamos entregarlo como Jesús. Y no porque tengamos que buscar el sufrimiento, o literalmente buscar sus mismos sufrimientos, sino porque según la vocación y la misión que Dios nos ha dado, buscamos entregarnos
Y esta entrega se expresa también en el cuerpo. Vemos cómo la dinámica encarnatoria de la economía de la salvación, cómo nos va mostrando el camino de la nuestra. Cristo se hizo hombre, por tanto se abajó, y nuestro cuerpo ha de expresar nuestra forma de vivir y de expresarnos ante los demás. Jesús se ha encarnado siendo uno de tantos. Nosotros estamos llamados a encarnarnos en las realidades del mundo, expresando que el cristiano no huye de la realidad, se encarna en ella y desde ella busca hacer presente el Evangelio para iluminar esa realidad y para que dejando a Cristo en esa realidad, esta realidad quede redimida. Hemos de expresar también con nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras formas de manifestarnos esta cercanía con todo dolor humano, porque así lo hizo Cristo. Cristo se hizo niño y los niños expresan especialmente la inocencia y captan la presencia de Dios en las cosas con tanta autenticidad y sencillez. Y no solo es necesario hacerse niño para entrar en el reino de los cielos, sino además escuchar a los niños. Y creo que esto quería decir el Señor con esa frase, porque los niños nos hablan de Dios. Nosotros hemos sido niños, como lo fue Jesús. Jesús trabajó con su cuerpo. Nosotros trabajamos y expresamos con nuestro cuerpo el sentido del trabajo en medio de la realidad cotidiana y como modo y medio de santificación. Y Jesús predicó el Evangelio como nosotros, no solo con nuestra palabra, sino que cada vez más todo nuestro cuerpo, cada gesto o acción tienen un significado y sean vehículo de expresión del amor de Dios. Mira el cuerpo de Cristo y en él encontrarás una preciosa fuente de inspiración para entender tu cuerpo, para que todo tu cuerpo sea reflejo de Jesús. Por supuesto que con esto no quiero dar a entender que tengamos que hacer una dicotomía entre cuerpo y alma, sino que el cuerpo expresa el alma, porque sabemos que somos unidad de cuerpo y alma. Contempla entonces el cuerpo de Cristo. Contempla los ojos de Jesús, ojos llenos de compasión, como la que sentía por aquella gran multitud que iba como ovejas sin pastor, ojos de autoridad y de poder a la vez, porque sus ojos son llamas de fuego, como nos dice el Apocalipsis, ojos que conocen el interior del corazón, ojos que no juzgan. Y así fue la mirada de Pedro. Hacia Pedro, quiero decir, después de las negaciones. Que podamos mirar nosotros contemplando la mirada del Señor, así a los que nos rodean. Contempla las manos de Jesús, con las que al tocar sanaba a tantos enfermos, sus manos benditas, que no dejaban de bendecir, manos que salvan, como a Pedro cuando se hundía en las aguas, manos que proveen lo necesario, como lo hizo con aquella multitud que tenía hambre, produciéndose la multiplicación de los panes y los peces. Manos entregadas y perforadas por el clavo por amor, esas que mostró a Tomás, haciendo que su mano tocara el túnel y pasara por ese túnel del clavo que había dejado el clavo, por donde realmente llegaba hasta lo más íntimo del Señor, a pesar de su falta de fe. ¿No te gustaría utilizar así tus manos, que sirvieran para bendecir, para amar, para salvar, como las de Cristo? Contempla los pies de Jesús, con los que recorrió ciudades y pueblos, predicando el Evangelio, los benditos pies del mensajero, que anuncian la paz y la salvación, pies de humildad y servicio. Aquellos pies que fueron a los pies de los discípulos, mostrándoles el verdadero sentido del servicio. Pies atravesados en la cruz, que después de su resurrección simbolizan su victoria sobre el pecado y la muerte. Esos pies que eran semejantes al bronce bruñido, ardientes como en un horno, nos dice el libro del Apocalipsis. Contempla los labios de Cristo que hablan con sabiduría y amor, con esa sabiduría que asombraba a todos, con palabras de vida eterna, los labios que anuncian la verdad, hablando palabras que son espíritu y vida, labios que dan paz y esperanza a los afligidos, labios que confrontaban la hipocresía y la falsedad, los labios de Jesús que oran e interceden incluso por los enemigos,
y a la vez de su boca sale una espada aguda, como dice el Apocalipsis, anunciando la victoria. Porque todo ello muestra su corazón bendito, lleno de amor y compasión, de ese amor infinito que sentía por las personas, especialmente por los más vulnerables, ese corazón manso y humilde de quien hemos de aprender y en quien hemos de descansar. Pues queridos amigos, esto le pedimos a nuestro Señor, un corazón manso y humilde como el suyo, para que en todo lo que hagamos exprese la belleza del cuerpo de Cristo, de tal modo que al comer su cuerpo nos vayamos poco a poco en él transformando. Me despido, ahora sí, de todos ustedes. Ya saben que pueden escribirnos al correo eldiosdecadadía36@radiomaria.es para cualquier comentario o pregunta. Gracias un día más, queridos oyentes, por su atención. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.